Vamos a dar inicio al tema de contabilización de la mano de obra directa. Ahora, una vez que hemos estudiado la contabilización de los materiales directos, que fue el primer elemento del costo, pasamos a lo que es la mano de obra, el pago de esos trabajadores que forman parte de la organización. Recordemos que en la contabilidad de costos tenemos los tres elementos: materia prima, material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, cada uno de estos temas que vamos a ver, pues vamos a tocar cada uno de ellos, como en este caso, que es la mano de obra. Entonces, la nómina en costos tiene una clasificación. Como lo podemos ver aquí, hay tres tipos de nómina en una empresa industrial o una empresa que utiliza este tipo de contabilidad. Como es la mano de obra directa, que representa a aquellos trabajadores que están en la elaboración o preparación del producto o del servicio, porque también se puede aplicar a ese tipo de actividades, que se pretende comercializar. Y obviamente va a estar en todo lo que es ese proceso productivo. Por ejemplo, una empresa que hace uniformes para empresas, para sus trabajadores. Entonces, como es una empresa, vamos a decir que una empresa textil, la mano de obra directa, ¿quiénes van a ser? Las personas que se encargan de coser estos uniformes. Serían las costureras o ese personal que está en todo ese proceso desde que tiene la materia prima, esa tela, y va a estar trabajándola por ciertas horas hasta que esté a su producto final. Esa es la mano de obra directa, las personas que están elaborando el producto. Ahora bien, la segunda nómina es la mano de obra indirecta. Al igual que la anterior, esta también forma parte del proceso productivo. Pero lo que difiere a la anterior es que estas son labores de supervisión o de vigilancia. Generalmente, estas son pocas personas, a diferencia de la mano de obra directa. Ejemplo, con la misma empresa textil que elabora estos uniformes, las costureras, yo les decía que es la mano de obra directa. Supongamos que esta empresa tiene 10 costureras, esa es la mano de obra directa. Y el sueldo de esas 10 costureras, pues se deben contabilizar a esa cuenta correspondiente. Ahora, la mano de obra indirecta también es de producción, pero como les decía, es una labor de supervisión. ¿Quién podría ser la mano de obra indirecta? El supervisor de planta o el vigilante de la planta también, por ejemplo. Generalmente el supervisor es uno solo, a diferencia de la mano de obra directa, como les decía, que eran 10 costureras, pero puede haber un solo supervisor de producción, que es el que se encarga de verificar que los procesos estén bien, que él comprobar la calidad del producto, entre otros. Esa sería mi mano de obra indirecta. Y por último tenemos lo que es la nómina administrativa o la nómina operacional, también podemos decir así, que son aquellos trabajadores que no tienen nada que ver con la producción, pero son importantes para poder realizar la actividad económica de la empresa. Generalmente la nómina administrativa, ¿quién es la conforma? Aquellos trabajadores que no tienen nada que ver con la producción. Siguiendo el mismo ejemplo, de la empresa textil, ya tenemos la costurera y tenemos al supervisor de planta. Eso nómina administrativa: el gerente general, el asistente administrativo, el contador, el jefe de ventas, el jefe de compras, entre otros. Es decir, todos aquellos trabajadores que no tienen nada que ver con el área de producción. Esa es mi nómina administrativa. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque cuando ustedes haciendo el ejercicio, pues debemos identificar qué tipo de trabajador son cada uno de ellos. Contablemente, ¿qué cuenta se utiliza? Cuando yo pago mano de obra directa, se la voy a cargar a la cuenta del inventario de productos en proceso. Recordemos que tenemos tres tipos de inventario: el de materiales y suministros, que era la materia prima cuando se compraba; el segundo, que era el de inventario de productos en proceso, donde cargábamos todos los insumos, como el caso de materia prima que se utilizaba en proceso productivo, es decir, se le cargaba la producción. Aquí va a ser igual,
pero es aplicable a la mano de obra directa. Es decir, el sueldo, cada vez que yo contabilice el sueldo de las costureras, siguiendo este ejemplo, yo se la voy a cargar al inventario de productos en proceso. Es decir, no voy a utilizar sueldos y salarios, no porque no es un gasto, sino que es un costo de producción. Entonces se lo debemos cargar al inventario de productos en proceso. Asimismo tenemos lo que es la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta, como su término lo indica, pertenece a los costos indirectos de fabricación. Como que en el tema anterior yo les decía que los costos indirectos de fabricación tienen una subclasificación que lo integra los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, como la que vemos aquí, y aquellos gastos relacionados a la producción, como la carga fabril, también se le dice, si lo pueden conseguir en otros libros. Entonces, cada vez que se pague el sueldo a ese supervisor o a ese vigilante o al jefe de la planta que está relacionado al área de producción, es un costo indirecto de fabricación. Esa es la cuenta correcta que deberían utilizar. Y para la nómina administrativa, que yo le decía, aquellos sueldos de esos trabajadores que no tienen nada que ver con la empresa, perdón, con la actividad de producción, pues lo voy a contabilizar allí. Va a ir contabilizado el sueldo del gerente general, el del administrador, si hay un asistente administrativo, el contador, el vendedor, entre otros. Es decir, todos aquellos trabajadores que no tienen nada que ver con, como le decía, con el área de producción. Entonces, eso lo voy a contabilizar a la cuenta de egresos de sueldos y salarios. Esas serían las tres cuentas que se involucran allí cuando más adelante pues hagamos el ejercicio. Ajá, por otro lado, aquí tenemos algunas fórmulas que ustedes también las han trabajado en anteriores materias, en el caso de administración de personal o en la misma legislación de trabajo, donde pues a los trabajadores se les calculan algunos beneficios como el día adicional trabajado, las horas extras, que pueden ser diurnas o nocturnas, y aparte las deducciones de ley que deben estar inscritos todos los trabajadores, lo que es Seguro Social, el régimen prestacional de empleo y el FAO. Acá, en la primera fórmula, tenemos el día adicional de trabajo. Obviamente, un día de trabajo, dependiendo de la jornada de la empresa, puede ser de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de cómo esté organizada esta. Si es de lunes a viernes, por ejemplo, si trabaja un sábado o un domingo, pues estos días son adicionales. Entonces, si en algún momento le indica el ejercicio que el trabajador laboró un día adicional, pues esta es la fórmula correcta. Lo primero que tenemos que calcular es el sueldo diario. ¿Cómo calculamos el sueldo diario? Pues el sueldo mensual del trabajador lo tenemos que dividir entre las constantes de los 30 días, porque aquí ese es el término o el valor correcto que debemos utilizar allí, entre 30 días, por la constante de 1.5, que representa el 50% de recargo, por el día adicional trabajado, por el número de días adicionales trabajados. Pues puede ser que en el mes tenga 2, 3 días, supongamos. Entonces, esa multiplicación pues le va a dar a ustedes el día adicional trabajado. Ahora, para el caso de las horas extras diurnas, de acuerdo a la ley de trabajo actual, las horas extras diurnas son horas adicionales que se elaboran a la jornada normal del trabajador. Supongamos que una empresa, bueno, casi siempre la mayoría de las empresas pues tienen una jornada diurna, que son 8 horas diarias de trabajo, ya sea de 8 a 12 y de 2 a 6 o de 1 a 5, dependiendo de cómo sea el horario de trabajo de una empresa, pero normalmente son 8 horas de trabajo. ¿Qué pasa? Si excede de estas 8 horas, pues ahí ya se empieza a convertir en horas extras diurnas. ¿Cómo sé si son diurnas? La ley me dice que si las horas extras diurnas se elaboran desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si en ese término el trabajador hizo alguna hora extra adicional, entonces si está entre ese intervalo, pues, se debe considerar como hora extra diurna. Para eso, lo primero que yo tengo que calcular es la tarifa por hora diurna, es decir, cuánto gana el trabajador por hora. Entonces, para calcularlo, dividimos el sueldo diario del trabajador entre las 8 horas diarias que tiene una jornada
el trabajador. Luego de que calculen la tarifa por hora diurna, podemos calcular las horas extra diurnas, multiplicando ese concepto por el recargo del 50% que me establece la ley por el número de horas extra diurnas. Supongamos que tenga 3, 4 horas en esa quincena o en ese mes, por ejemplo. Ahora, luego tenemos lo que es las horas extra nocturnas. Esta ocurre cuando el trabajador ese que tenga una jornada diurna, pero se excede luego de las 7 de la noche. Realmente la ley me dice que la jornada nocturna comienza desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Si un trabajador labora en esas horas, pues, y se excede de su jornada diurna, pues se considera como hora extra nocturna. Claro, también hay empresas que tienen tienen horarios de trabajo nocturnos. Es decir, comenzando un trabajador que comienza a trabajar a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, trabaja sus 7 horas diarias porque la ley me dice que la jornada nocturna tiene una duración de 7 horas en el día. Entonces, supongamos que trabajó a las 7 de la noche, empezó a las 7, serían 8, 9, 10, 11, supongamos que tenga una hora de receso, 11 a 12, después empieza a la 1, 2, 3, a las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esa es su jornada nocturna. ¿Qué pasa? Si el trabajador excede de esas 7 horas de trabajo, pues se consideran otras extra nocturnas. Entonces, para calcularla, primero debemos determinar lo que es la tarifa por hora nocturna, dividiendo el sueldo diario del trabajador entre la constante de 7 horas que corresponde a este horario nocturno. Una vez que lo determine, podemos calcular la hora extra nocturna. Multiplicamos esa tarifa por la constante de 1,50, que es el recargo del 50%, por 1,30, que es otra constante, que es el recargo del 30%. Eso me lo indica la ley cuando es hora extra nocturna. Tiene un recargo del 50% más un recargo del 30% y se expresa de esta forma. Por eso es que le obtiene la fórmula así. Por el número de horas extra nocturnas, aquí vamos a corregir. Supongamos que sean 4 horas extra nocturnas, entonces ahí con esa fórmula la podemos calcular. Ahora, seguimos con lo que son las deducciones. Es un deber para los patronos inscribir a todos sus trabajadores en el Seguro Social y en el Banaví, que es el organismo que se encarga de regular lo que es el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Entonces, para el caso del Seguro Social, el instituto que lo regula es el Instituto Venezolano de Seguro Social. De acuerdo a esta ley, me dice que al trabajador se le descuenta cierto porcentaje, que nosotros contablemente lo llamamos retención. Retención es un descuento, una deducción que yo le hago al trabajador y tengo que descontársela a un tercero. Y es una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque si yo le estoy descontando a un trabajador, una vez que se declare, pues, le cancelo a estos organismos públicos para cumplir con los deberes laborales que tiene un patrono frente a sus trabajadores. Aparte de la retención, también está el aporte patronal. El aporte patronal es esa contribución que hace el dueño de la empresa por sus trabajadores o los socios de esta empresa. Esa es la otra parte. Este aporte patronal para nosotros va a ser un gasto o un costo, dependiendo también del tipo de trabajador que más adelante lo vamos a trabajar. Pero es un gasto. ¿Por qué? Porque por cada trabajador la empresa debe cancelar un porcentaje de aporte patronal. Esto va a depender también del tipo de riesgo que tenga la empresa, porque esta tiene una calificación que va desde el mínimo, el medio o el alto. En el caso del Seguro Social, tenemos que la retención es del 4%, es decir, el saldo o el salario del Seguro Social que tiene el trabajador, le tenemos que descontar el 4%. Y el aporte patronal que hace el patrono va a depender del riesgo de la empresa. Si es riesgo mínimo, un 9%, si es medio, un 10%, y si es alto, un 11%. Estos
Como le decía, va a depender del enunciado y bueno, también del tipo de empresa. Si lo llevamos a la vida real, cuando se inscribe a las empresas en este Instituto Venezolano de Seguros Sociales, pues allí le dicen qué riesgo se encuentra. Ahora, antes de calcularle yo estos porcentajes, yo tengo que determinar el salario de seguro social, que son el importe que me establece la ley del seguro social para aplicarle estos porcentajes al trabajador y al patrón. Para eso tenemos que dividir el sueldo mensual del trabajador multiplicarlo por 12 meses del año, esta es una constante, por el número de lunes del mes. Este número de lunes del mes puede variar. ¿Por qué? Porque hay meses que tienen 4 y hay otros meses que tienen 5. Entonces, para eso ustedes tendrían que revisar el mes que se está contabilizando, el enunciado se los va a decir, y si son 4 lunes, pues serían 4, y si son 5, pues van ahí 5. Como decía, va a depender del mes. Y eso se divide entre la constante de las 52 semanas que tiene un año. El resultado de esta fórmula le va a dar el salario de seguro social por trabajador. Y a eso, pues, se le aplican los porcentajes. Supongamos 4% de seguro social, y si la empresa es riesgo mínimo, pues sería el 9% el patrón. Esta también aplica para el régimen prestacional de empleo. Este otro concepto también me lo establece la ley de seguros sociales, que es otro beneficio que tienen los trabajadores y pues contribuyen por medio de una retención y un aporte. La retención la hace el trabajador o se le descuenta al trabajador de su sueldo y el aporte patronal lo hace el patrono. Para el régimen prestacional de empleo es el 0.5%, mientras que el aporte patronal es el 2%. Para poderlo aplicar tenemos que conocer el salario de seguro social, que ya lo indiqué aquí. Una vez que tenga este salario de seguro social, aplicamos estos porcentajes. ¿Por qué estos dos? Porque estos dos son del área del seguro social. El seguro social me controla estos dos conceptos. Y para el FAO, o el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, lo que anteriormente se llamaba la Ley de Política Habitacional, también tiene lo que es la retención y el aporte. La retención es la que se le cuenta al trabajador y el aporte patronal, la contribución que hace el patrono. Acá los porcentajes son 1% para el trabajador y 2% para el patrón. ¿Sobre qué cantidad se aplica? Este concepto es directo, es decir, sobre el sueldo mensual del trabajador. Entonces, supongamos que una persona gane 50 millones, entonces a esos 50 millones le aplicamos el 1% de FAO para la retención y el 2% para aportes patronales. Esta no tiene nada que ver con seguro social y régimen prestacional de empleo, para que no se confundan allí. Entonces, bueno, dado esto, vamos a resolver el siguiente enunciado que me indica lo siguiente. La jornada de la empresa Alfarería Candelaria, compañía anónima, dedicada a la producción de bloques de arcilla, tiene una jornada laboral diurna de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Como podemos ver, ya nos indica que es una empresa industrial que elabora bloques de arcilla y aquí está el horario de trabajo, una jornada diurna, que me lo dice el enunciado. Comienza de 7 a 12, ahí tienen 5 horas de trabajo y luego tienen un receso de 12 a 1, que es la hora de almuerzo, y comienzan a trabajar de 1 a 4 de la tarde, ahí tienen 3 horas. Entonces tienen 5 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, y ahí tienen las 8 horas de trabajo los trabajadores de esta empresa. Si se exceden de estas horas, pues hay que saber ubicar si son horas extra diurnas o son horas extra nocturnas. Esto me lo va a indicar el enunciado. Y también, como decía, lo que me establece la ley, de 5 de la mañana a 7 de la noche son horas diurnas y de las 7 de la noche a las 5 de la mañana son horas nocturnas. En base a ese intervalo, pues nosotros también podemos identificar. Luego nos dice que adicional al salario base, la empresa cancela la mano de obra directa un bono mensual especial de producción de 9.500.000. Es decir, solamente la mano de obra directa va a tener un bono especial de producción. Es decir, que la mano de obra indirecta no lo va a tener ni la nómina administrativa, porque aquí tal cual me lo indica es solamente
Mano de obra directa. Esta cumple con todas las disposiciones legales en cuanto al seguro social, régimen prestacional de empleo y fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Para efecto del seguro social, la empresa se encuentra en riesgo máximo, o en riesgo alto también se le dice. Este riesgo máximo, recordemos que es del 11% para el caso del seguro social. Eso es cuando ya lo estemos desarrollando. Y abona el bono de alimentación a los trabajadores de 3 millones mensuales. El bono de alimentación, de acuerdo a lo que establece, o lo que establecía, ¿no? El gobierno en su último decreto, es un monto fijo de 3 millones mensual. Es decir, si lo vemos de esta manera, serían 100.000 por día, porque recordemos que un mes tiene 30 días. Si un trabajador falta, pues este importe tenemos de contarle ese día de trabajo, obviamente, y el día de bono de alimentación, porque la ley me establece que si un trabajador falta o tiene una falta injustificada, porque hay faltas que son justificadas, tienen un permiso y pues obviamente no tienen descuento si es con previa autorización de los jefes o de los patronos. Pero cuando no la hay, una falta injustificada, pues se le descuenta al trabajador. Luego me dice, durante el mes de mayo de 2021, tiene 5 lunes. Estos 5 lunes lo vamos a utilizar más adelante para el salario del Seguro Social. La información suministrada es la siguiente. Entonces, acá en el ejemplo, son 3 trabajadores. Ana Graterol, que es la supervisora de planta, Alexander Méndez, que es el gerente de operaciones, y John Porras, que es el obrero de producción. Y tenemos los salarios base mensual que tienen cada uno de ellos. Antes de desarrollarlo, vamos a identificar qué tipo de nóminas son. Recordemos que hay 3, si son mano de obra directa, si son mano de obra indirecta o si es nómina administrativa. Ana Graterol es la supervisora de planta. ¿Qué sería eso? Yo le decía a los trabajadores que tienen labores de supervisión, de vigilancia de la planta o control de calidad, por ejemplo, es mano de obra indirecta, así lo abreviamos. Alexander Méndez es el gerente de operaciones, es decir, la nómina administrativa. Y John Porra es obrero de producción, es decir, es el trabajador que se encarga de elaborar los bloques de arcilla, uno de ellos. Entonces eso es mano de obra directa. Entonces tenemos los 3 tipos de nómina. Cada uno de ellos pues, representa un concepto distinto. Y cuando se esté contabilizando, pues hay que saberlo separar allí. Aquí tenemos la información adicional. Aquí nos dice, por ejemplo, Ana Graterol faltó un martes y laboró un día sábado. Alexander Méndez laboró el miércoles de 4 a 2 de la mañana. John Porras laboró un sábado y un domingo. Y el martes laboró de 1 p.m. a 11 p.m. Entonces, bueno, esta información pues, nos va a permitir saber si hay una falta, si hay horas extras, también si hay días adicionales trabajados, faltas, entre otros. Ahora, ¿qué se pide? Realizar los cálculos necesarios de la nómina del mes y los asientos contables correspondientes. Considerar en las boletas de trabajo la totalidad del tiempo trabajado por trabajadores directos, que se distribuye de la siguiente manera. Orden 2512, 14.50%, orden 2513, 21.37%, orden 2514, 22.63%, orden 2515, 32.97%, y orden 2516, 8.53%. Estas órdenes son características de un sistema de costos por órdenes específicas. Recordemos que en la teoría, en el tema 1, la contabilidad de costos tiene 2 tipos de sistemas de contabilización. Por órdenes específicas y por procesos. Por órdenes específicas es como por decir por lotes, como está pasando. Supongamos, tenemos lo que es la misma empresa de textil. La empresa de textil tiene pedidos. Dependiendo de los pedidos que tenga, pues cada uno es una orden. Supongamos que en una semana tiene un pedido. Esa es la orden 2512, supongamos. En la siguiente semana tiene 2 pedidos. Esa va a ser la orden 2513 y la 2514. Y así sucesivamente. Lo que se está haciendo aquí es distribuir estas órdenes de trabajo en base a las horas de trabajo que tenga y se tiene de manera más sincera los costos que se le van a acumular a cada una de estas órdenes específicas. Y por último nos indica cuáles son los costos acumulados para cada orden.
Entonces, bueno, vamos a proceder a resolverlo. Acá lo que yo tengo es, antes de llenar el ejercicio, primero voy a hacer los cálculos para cada trabajador. El primero es Ana Graterol. Ana Graterol es supervisora de planta, colocarlo por acá, y tiene un salario mensual de 100.011.000. Ajá. Aparte de eso, vamos a ver, bonos especiales o primas no tiene. Entonces, como no tiene, recordemos que el bono mensual es solamente para la mano de obra directa. Quiere decir que ya no lo va a tener, sería cero allí. Bono de alimentación. El bono de alimentación, como les dije, es de 3 millones mensuales. Este es un monto mensual. La única manera que sea menos es que el trabajador tenga una falta injustificada y pues haya que descontarle ese día o esos días que tenga. Entonces, para eso vemos la información adicional acá. Aquí tenemos que Ana Graterol faltó un martes y laboró un día sábado. Quiere decir que tiene una falta injustificada. Entonces hay que descontarle un día de trabajo. Entonces, tengo que descontarle un día de sueldo y aparte un día de bono de alimentación. Estas van a ser las dos deducciones que tiene esta persona, faltar esos 2 días. Y aparte tiene un día sábado laborado. Acá, este sábado es un día adicional, porque recordemos que la empresa es de lunes a viernes. Si trabaja adicionalmente a estos días, pues un sábado o un domingo, pues serían días adicionales. Entonces, esto también sería a favor de ella. Entonces, Ana Graterol tiene una falta injustificada y tiene un día adicional. Vamos a calcularlo aquí. Vamos a hacer primero la falta injustificada, que sería un día de sueldo. Para eso, vamos a dividir el sueldo mensual entre la constante de 30 días. Podemos que así se calcula el salario diario. Claro, aquí, como es un solo día, pues es directo. Pero si fueran dos, pues usted los multiplica por 2 o 3 días, dependiendo de las faltas que tenga. Entonces, esa es la falta injustificada por sueldo. Ahora, para el bono de alimentación, también hay que descontarle ese día adicional. Recordemos que la empresa, yo voy a hacer aquí el cálculo, tiene o cancela el monto de bono de alimentación es de 3 millones. Estos 3 millones lo vamos a dividir entre 30, porque también eso es una constante. Distintamente que el mes tenga 30 o 31, siempre va a ser en base a 30. Incluso para febrero, que tiene 28 o 29, también va a ser entre 30. Entonces lo dividimos entre 30 y yo lo voy a multiplicar por 29. ¿Por qué por 29? Porque si ella faltó un día, entonces va a tener solamente 29 días efectivos en este concepto. Si fueron 2, 28 y así sucesivamente. Yo le voy a descontar por los días que tenga. Entonces, en ese mes ella va a recibir por bono de alimentación 2.900.000. Ajá. Aparte de eso, bueno, ya tenemos la falta, que fue un día de salario, y aparte le tengo que descontar un día de bono de alimentación, que ya lo hicimos. Tenemos también el día adicional que trabajó un sábado. El día adicional, para eso primero tenemos que conocer el salario diario, que ya lo hicimos, es la división de lo que gana mensualmente ella entre los 30 días del mes. ¿Cómo calculamos el salario diario? La siguiente forma. Acá recordemos que la fórmula me indica que es el sueldo diario por el 1.50, que es una constante, el recargo del 50%, por el número de días adicionales trabajados. Entonces yo voy a hacer el cálculo aquí directo. Tenemos el sueldo diario, que es este, por la constante de 1.50, que es el recargo del 50%, que me lo establece la ley, por el número de días. ¿Cuántos días fueron? Uno solo, porque fue un solo sábado. Entonces, eso es lo que le corresponde pagarle por ese día adicional. Bueno, aparte de eso, no tiene más nada, no tiene horas extra, porque la información adicional no me indica más nada. Entonces, voy a borrar esto acá. Y acá. Ajá.
Luego tenemos, aunque acá la falta ya está. Vamos a borrar esto de aquí. Ajá. Luego tenemos lo que es horas extras, diurna y nocturna. Decía que no había, porque la información adicional no me indica más nada. Ahora, tenemos lo que es el salario de seguro social. El salario de seguro social, voy a hacer cálculo desde cero. ¿Cómo lo hacemos? La fórmula me dice que tengo que multiplicar el sueldo mensual de la persona por los 12 meses del año, que es una constante, por el número de lunes del mes, el enunciado me dice que son 5, entre las 52 semanas, que es una constante también, que tiene el año. Entonces, vamos a calcular el salario de seguro social, tenemos el salario mensual del trabajador, por 12 meses, por el número de lunes, que son 5, entre las 52 semanas del mes. Entonces aquí pues ya lo tengo directo. Yo ahora todo esto para que vean ustedes cómo salen los cálculos directos. Ajá. Este es el salario de seguro social. Esto solamente va a aplicar para el seguro y para el régimen prestacional de empleo, como lo dije. Para el FAO no, para el FAO es directo sobre el sueldo del trabajador. Esto se aplica solamente para estos conceptos que me lo decían, que me establece la ley de seguro social. Ahora, la retención y el aporte. La retención es la deducción que se le hace al trabajador. Acá es este salario por el 4%. Ese es el porcentaje que se le descuenta al trabajador. El 4% de su salario de seguro social. Entonces, esta es una deducción que va a tener en su mes o en su quincena, porque generalmente a veces se la descuentan en la segunda quincena o en la primera, dependiendo de cómo sea las políticas de recursos humanos que tenga esta empresa. Pero yo lo voy a hacer de forma mensual. Ahora, el aporte se calcula también sobre ese salario de seguro social por el porcentaje. La empresa era riesgo, acá me lo dice, es riesgo máximo, es decir, es del 11%. Ese es el aporte que va a hacer la empresa por cada trabajador, el 11% de su salario de seguro social. Para el régimen prestacional de empleo hacemos lo mismo. La retención, que es la deducción del trabajador, el salario de seguro social por el 0.5%. Y el aporte que lo hace el patrono, que es ese mismo salario de seguro social, por el 2%. Por último, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Yo les decía que este es directo. ¿Por qué? Porque esto se aplica sobre el salario mensual del trabajador. Este sí es la única que no va a depender del salario de seguro social. Entonces, yo voy a multiplicar este salario mensual por la retención del trabajador, es el 1% para el caso del FAO. Y el 2% para el aporte patronal. Y ya de esa forma tenemos los conceptos salariales de esta persona o de esta trabajadora. Entonces, yo aquí tengo un formato de nómina que vamos a ir llenando. Ustedes lo pueden hacer en Excel. Entonces, voy a hacer acá, el trabajador, ya lo sabemos, se llama Ana Graterol. El salario base es 100.011.567. Bono especial no tiene, recordemos que es solamente para producción. El bono de alimentación, acá lo tenemos, es de 2.900.000. El día adicional, aquí lo tenemos, 5.578.000. Horas extra diurna y nocturna no tiene. Falta injustificada sí tiene. La falta injustificada, como es una deducción, vamos a colocarla en negativo. Aquí la tenemos, 3.363.000. Y el monto bruto que va a tener aquí va a ser la sumatoria de cada uno de estos conceptos. Voy a aplicar aquí la fórmula de una vez. De todos conceptos, a excepción de la falta injustificada, que como la coloqué negativo, va a restar. Esto voy a arrastrarlos para todos. Ajá. Luego tenemos las retenciones. Las retenciones son estas deducciones que se le hace al trabajador sobre su sueldo. Y si ustedes, supongamos, trabajan y le damos su recibo de pago, ustedes van a tener estas deducciones de ley. Y así es que se calcula. Esa es la manera correcta de hacerlo.
Entonces, Seguro Social, esto es lo que tiene que pagar el trabajador, 4.615.576 para el FAO, para el régimen prestacional de empleo, y 1.115.68 para el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Ahora, ¿cuánto va a cancelársele al trabajador? El monto bruto menos estos tres conceptos. Van restando porque son deducciones. El monto neto que yo le voy a pagar a esa trabajadora, Ana Graterol, va a ser 98.385.403,41. Esa es la manera correcta de presentar la nómina para cualquier empresa. También no solo monto desde el punto de vista de contabilidad de costos. Este formato es común para todas las empresas. Entonces, es una manera más organizada de yo tener estos conceptos salariales. Seguimos con el otro trabajador, Alexander Méndez. Alexander Méndez es el gerente de operaciones. Voy a colocar aquí el nombre. Es el gerente de operaciones y tiene un sueldo mensual, un salario base mensual de 124 millones. Ajá. Acá tenemos en bono o primas, este trabajador no tiene porque él es administrativo. Como le decía, el enunciado me dice que es para la mano de obra directa. Ahora, en la información adicional, Alexander laboró el miércoles de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Allí, pues, vamos a ver que son unas horas extras. Pero bueno, vamos a primero a calcular los conceptos. El bono de alimentación, para él, va a ser directo los 3 millones, porque trabajó el mes completo, no tuvo falta. Si tuviera falta, pues se hace lo que hicimos con Ana, que se le descuenta por el día que faltó. Pero acá es completo. El salario diario, pues ya lo tenemos aquí, que es el salario mensual, entre 30, una constante. Día adicional no tiene, entonces yo voy a borrar esto, que no tiene día adicional. Él solamente tiene horas extras. Ahora, vemos que el horario de trabajo es de 7 a 12 y de 1 a 4 de la tarde. Él está trabajando luego de las 4 de la tarde, es decir, de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces, para eso, tenemos que saber cuáles son horas extradiurnas y cuántas horas son nocturnas. Para las diurnas son aquellas que se elaboran desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ese es el intervalo. Entonces vamos a ver cuántas horas extradiurnas tiene. Si trabajó hasta las 4, después de las 4, ahí comienzan las horas extras. Sería 4, sería 5 p.m., ahí tienen una, 6, 2 y 7 de la noche. Es decir, tiene 3 horas diurnas, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Hasta allí, como le decía, es el intervalo de las horas diurnas. Luego de esas 7 de la noche comienzan las nocturnas. Entonces, trabajó hasta las 2 de la mañana. Sería 8 de la noche, 9 de la noche, 10, 11, 12, 1 y 2 de la mañana. Serían 7 horas nocturnas, estas nocturnas. Eso fue lo que elaboró este trabajador ese día en particular. Supongamos que tenía que hacer un informe, que tenía que entregar, entonces laboró esas horas adicionales en la empresa ese día. Entonces, esos conceptos van a formar parte de las horas extradiurnas y las nocturnas. Para las horas extradiurnas voy a calcular la tarifa por hora, que como en la fórmula me decía, la tarifa por hora diurna es el sueldo diario entre las 8 horas que tiene una jornada diurna. Entonces acá yo lo tengo ya directo, el sueldo diario entre 8. Esta es la tarifa por hora diurna. Entonces vamos a calcularla. Sería la tarifa por hora diurna por 1.50, que es la constante, que es el recargo del 50% por hora extra diurna, por el número de horas diurnas que fueron 3, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Para la nocturna, tenemos que aplicar la tarifa por hora nocturna, que es el sueldo diario entre las 7 horas que tiene una jornada nocturna. Recordemos la fórmula, la tarifa por hora nocturna es sueldo diario entre 7 horas. La tenemos aquí.
Ahora vamos a calcular el importe, sería la tarifa por hora nocturna por la 1.50, que es la constante, del 50% de recargo, por el 1.30, que también es un recargo del 30% que tiene la hora extra nocturna, y es lo que se diferencia con la diurna, por el número de horas extra nocturnas, que fueron 7, de las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y ahí ya tienen los conceptos. Estos son adicionales, son a favor del trabajador. Luego tenemos lo que son las deducciones, que al igual como se las hicimos a Ana Graterol, también van a ser para Alexander. Aquí yo la tengo con fórmulas de una vez. Tienen el salario mensual. Bueno, acá el salario de seguro social, recordemos que es en base a 5 días, a 5 lunes. Entonces vamos a corregirlo aquí. Salario mensual por 12, que es la constante, por 5 lunes, entre 52 semanas. Tenemos que este es el 4%, la retención del salario de seguro social. Acá es el 11, porque es riesgo máximo. El régimen prestacional de empresa, 0.5%. El aporte, el 2%. Eso sería para el caso de este trabajador. Igual como hicimos acá. Y para el FAO, tenemos el sueldo mensual, recordemos que está directa, por el 1%. Y el aporte, el 2%, lo hace el patrono por cada trabajador. Y ya tenemos a al segundo trabajador, que es Alexander Méndez. Entonces, voy a pasearlo acá abajo de una vez. Acá tenemos, el trabajador es Alexander Méndez. Salario base, 124 millones. Bono especial no tiene. Bono de alimentación sí, que son los 3 millones. Día adicional no tiene. Horas extra diurnas sí, acá la tenemos, los 2.330.000. Y hora extra nocturna tiene 8.080.000. Estos son conceptos que le decían que suman. Falta injustificada no tiene este trabajador. Entonces, aquí, estos conceptos suman y pues es el monto bruto. Ahora vamos con las deducciones, que son las retenciones. Recordemos que las retenciones es la deducción del trabajador, lo que yo le descuento de su sueldo. El seguro social, el régimen prestacional de empleo y el fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Y el monto neto, vamos a calcularlo también aquí, directamente con la fórmula. Este sería el monto neto que yo le voy a cancelar al trabajador, 130.028.056,50. Por último, el tercer trabajador es John Porras, que es obrero de producción. Recordemos que esta es la mano de obra directa. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos al trabajador, John Porras, él es obrero de producción. Y el sueldo mensual es de 86.366.289,47. En el caso del bono especial de producción, podemos aquí me dice que es de 9.500.000, solamente para él, que es mano de obra directa. Entonces yo lo voy a colocar aquí, 9.500.000. Ese es un bono especial. Como decía, eso va a depender de la política de la empresa. Pueden ser que sean bonos o puede ser prima. Pueden ser que sean para todos los trabajadores o solamente para algunos, como estamos viendo aquí. Aquí es solamente para John Porras, pero el enunciado puede decir que sean para todos. Entonces, todos van a tener bonos o van a tener prima. Va a depender, como decía, de la política de la empresa, a quién le da bono o a quién le dan prima. Porque son conceptos adicionales. No es que es obligatorio darle esos al trabajador. A diferencia del bono de alimentación, que sí es obligatorio de ley. Bono de alimentación, acá en la información me dice que John Porras laboró un sábado y un domingo, y un martes de 1 de la tarde a 11 de la noche. Bueno, aquí no me indica nada que tiene faltas. Entonces, el bono de alimentación va a ser por los 3 millones completos, tal como se hizo con Alexander. El sueldo diario del trabajador es el sueldo mensual entre 30, esto es lo que gana por día. Días adicionales, él laboró un sábado y un domingo. Quiere decir que tiene 2 días adicionales, porque recordemos que el horario de trabajo es de lunes a viernes. Los sábado y domingo son 2 días. Entonces acá, bueno, el día adicional
ya la fórmula, bueno, yo la tengo aquí, que sería el sueldo diario por el 1.50, que es el recargo del 50%, por el número de días, que fueron 2, sábado y domingo. Ahora vamos con las horas extra. En horas extra, este trabajador tiene un día, el martes, laboró de 1 de la tarde a 11 de la noche. Ajá. Acá, recordemos que en la tarde, él comienza a trabajar a la 1 hasta las 4 de la tarde. Quiere decir que de 1 de la tarde a 4 de la tarde son horas normales del trabajador. Es decir, tiene 3 horas normales que se le están pagando. Luego de las 4 de la tarde es que empiezan a correr las horas extras, como pasó con Alexander. Entonces, tenemos de igual modo, contamos luego de las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, las horas diurnas extras. Entonces serían 5, 6, 7. Serían 3 horas diurnas. Las nocturnas son después de las 7 de la noche. Si él trabaja hasta las 11, sería de 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Serían 8, 9, 10, 11. Serían solamente 4 horas estas nocturnas para John Porras. Entonces, con eso podemos calcular las tarifas de horas extra diurnas, tal como hicimos acá, el sueldo diario, lo dividimos entre 8 para la jornada diurna. Esto es lo que gana por hora diurna, entre 8. Entonces, calculamos tarifa por hora diurna por 1.50% o 1.5, creo que es lo mismo, que es recargo del 50% por el número de horas extra diurnas, que fueron 3. Ahora, para la nocturna, tenemos la tarifa por hora nocturna, que acá también la tenemos aplicada. Corresponde a el sueldo diario entre 7 horas que tiene la jornada nocturna. Entonces, la fórmula me indica que es el sueldo, la tarifa por hora nocturna, 411.268,5, por 1.50, por 1.30, por el número de horas que fueron 4. De 7 de la noche a 11 de la noche. Y continuamos con el salario de seguro social. Tal como hicimos anteriormente, bueno, vamos a hacer el cálculo, aquí son 5 lunes, sería el sueldo mensual por los 12 meses del año, por el número de lunes, que son 5, según el enunciado, entre las 52 semanas que tiene el mes. Para las deducciones tenemos retención del seguro social, el 4% de este concepto, el aporte sería aquí 11, porque es el riesgo máximo, el régimen prestacional de empleo, que también es sobre salario de seguro social, aquí es 0.5%, y el aporte, el 2%. Vamos a corregir. Ajá. El FAO, recordemos que es directo, el salario mensual por el 1%, y el aporte, el 2% del sueldo. Esos serían los conceptos para John Porras. Entonces, acá el salario base es de 86 millones, el bono especial, que él es el único que tiene, de 9.500.000, el bono de alimentación de 3 millones, el día adicional, aquí lo tenemos, aquí está, 8.636.000, hora extra diurna, 1.619.000, hora extra nocturna, 3.207.000, y faltas no tiene. Entonces el monto bruto son 112.330.000, 177,10. Las deducciones, ya las tenemos también. Retención del seguro social, 3.986.000. Régimen prestacional de empleo, 498.267,5. Y el FAO, 863.662,89. Y este es el monto neto que va a cancelársele a John Porras. Este es el formato de la nómina, como le decía. Acá tenemos los totales de cada concepto para la información que requiere la empresa sobre los trabajadores. Ahora, acá abajo tenemos otro cuadro, que es el de los aportes patronales. Los aportes, yo los tenemos aquí. Como que la retención es la deducción del trabajador sobre su sueldo.
Y el aporte es el gasto o ese concepto que está pagando la empresa por sus trabajadores. En este formato, pues lo vamos a clasificar dependiendo. Si son costos indirectos de fabricación, acá van a ir en esta columna. Si es nómina operativa o nómina administrativa, va a ir por este lado. Lo de costo indirecto de fabricación va a ser la mano de obra directa más la mano de obra indirecta, es decir, la nómina o los aportes de John Porras, que es la mano de obra directa, y Ana Graterol, que es la supervisora de planta. Solamente los aportes de estos dos trabajadores se suman y van a ser el costo indirecto de fabricación, porque es asociado a la planta esos beneficios laborales que le estamos cancelando al trabajador, y para la empresa es un gasto, o en este caso un costo de producción, que incrementa estos costos para el área de producción, valga la redundancia. Ahora, seguro social. El aporte de Ana fue 12.693.000 y le voy a sumar el aporte de seguro social, acá, se calculó de nuevo. El aporte de Ana más el de John Porras, solamente el de ellos dos, porque esta es la indirecta y esta es la directa, como lo indiqué aquí. Directa e indirecta es costo indirecto de fabricación. Ajá. Luego tenemos la nómina administrativa, que es solamente Alexander Méndez. El aporte de seguro social es 15 millones. Acá es uno solo. Vamos a totalizar aquí de una vez estos conceptos. Acá. Ajá. Para el régimen prestacional de empleo hacemos lo mismo. Aquí solamente voy a sumar el de Ana, el aporte, que son 2.307.959,26, más el de John Porras. Este más el de John Porras, 1.993.068,22. Y la nómina administrativa, que es 2.868.799,62. Y para el FAO, que es el último, lo mismo. Sumó el de Ana más el de John, los aportes. 3.727.557,15. Y el de la nómina administrativa, que es Alexander, 2.486.293. Y ya acá tenemos totalizados los aportes patronales. Aquí. Tenemos entonces que, vamos a corregir aquí, sería, tenemos entonces este es el total del costo indirecto de fabricación, 31.686.000. Esto es un costo que más adelante se va a contabilizar. Estos son los aportes patronales, que son la nómina administrativa, y este es el total, que es la sumatoria de ambos conceptos. Ahora, para yo hacer, vamos a borrar esto aquí para ver cómo se hace desde cero. Yo voy a hacer las boletas de trabajo. Las boletas de trabajo me va a permitir a mí saber en qué cuenta va a ir los conceptos salariales de todos estos trabajadores que previamente ya habíamos calculado. Los que son relacionados a la producción van a ir contabilizados al inventario de productos en proceso, que es la cuenta de la mano de obra directa. Aquellos que son de los costos indirectos de fabricación, como la mano de obra indirecta, van a ir en esta columna. Y los que son de la nómina administrativa va a ir por este lado. Esa es la manera correcta que más adelante también nos va a permitir hacer los asientos relacionados a este ejercicio. Entonces, acá están los tres trabajadores. Vamos a comenzar con Ana Graterol. Ana Graterol, como es la supervisora de planta, todos sus conceptos, vamos a decir en total, son costo indirecto de fabricación, porque es mano de obra indirecta. Entonces ahí que va a estar el salario base, que es lo que se le paga a ella, pero lo podemos sacar incluso de aquí mismo, directo, para que sea más fácil. También. Para que coincida, porque este total debe coincidir con esto. Tiene salario base, 1.011.000. Bono especial no tiene. Bono de alimentación sí. 2.900.000. Día adicional también tiene.
Horas extra no tiene, y nocturna, y la falta injustificada está acá. Esta, como ven, se coloca en negativo, que resta, y da 104.578.427,43. Tienen que verificar que esto coincida con el monto bruto que ya tiene acá, porque cuando haga los asientos, pues debe coincidir. Entonces ya sabemos que para ella, este va a ser el total que yo voy a cargarle a costo indirecto de fabricación por esta trabajadora. Seguimos con Alexander Méndez. Alexander Méndez es el gerente de operaciones, quiere decir que es nómina administrativa. Entonces, todos sus conceptos van a estar por este lado, porque no tiene nada que ver con la producción. Entonces, tenemos sueldo base, 124 millones, bono especial no tiene, bono alimentación sí, que son 3 millones, días adicionales no tiene, horas extra diurnas sí, 2.330.000, horas nocturnas también sí tiene, y no tiene más conceptos, no tiene falta. Entonces, para la nómina administrativa, yo le voy a cargar 137.726.214, que es lo mismo que tengo acá. ¿Me ven? Tiene que coincidir. Y por último tenemos a John Porras. John Porras, con mano de obra directa, todos sus conceptos van a estar en el inventario de productos en proceso. Entonces tenemos acá el sueldo base. El sueldo base es de 86 millones. Bono especial si tiene, 9.500.000. Bono de alimentación, 3 millones. El día adicional, 8.636.000. Las horas extradiurnas, 1.619.000. Y la nocturna, 3.207.000. Faltas no tiene. Entonces el total de ese concepto es de 112.330.177,10. No coincide con lo que tenemos aquí. Entonces ya con eso, podemos acá también sacar, acá está el resumen de cada trabajador, el total de inventarios de productos en proceso, el costo indirecto de fabricación y la nómina operativa de cada uno de estos subcuadros, como pueden ver aquí. Ahora, con esto podemos hacer los asientos. Los asientos son 4 nada más. El primero es el pago de la nómina. Acá se utiliza una cuenta transitoria que vamos a llamar nómina trabajadores, que va a ser la sumatoria de las 3 nóminas. Esta total es el que tenemos acá, el monto bruto de todos los trabajadores. En este caso, como son 3, este es el monto bruto que tenemos en nómina trabajadores. Y por el haber, tenemos las retenciones de estos trabajadores. Recordemos que son pasivos. Todas deben terminar por pagar. Déjenme prestación de empleo por pagar y por pagar. Recordemos, pasivo va por el haber. Entonces, acá los conceptos vienen de ese mismo cuadro. Acá tenemos el seguro social es 14 millones, el régimen prestacional de empleo 1.792.000 y el FAO 3.106.925. Estos son los 3 conceptos que van a ir por el haber porque son pasivos que yo le estoy descontándole al trabajador. Y banco, que va a ser el monto neto, que puede ser lo mismo que tenemos aquí en el monto bruto, o el monto a pagar, perdón, el monto neto, que es el monto bruto menos las 3 deducciones, esta cantidad de acá. O pueden también hacer la resta, el debe menos el haber, pero debes cuadrarle, le debe dar exactamente lo mismo. Este sería mi primer asiento. Un segundo asiento, como ven, se hacen al 31 de mayo porque es la nómina de ese mes, fin de mes. Viene el asiento de los aportes patronales. Estos aportes, por un lado, tengo que registrar el costo y el gasto. El costo indirecto de fabricación va a ir solamente, este viene de este segundo cuadro, este de acá, que son los aportes patronales de la mano de obra directa e indirecta. El de la nómina administrativa yo lo voy a llevar a esta cuenta de aportes patronales. Son gastos. Y este es costo. Ambas están por el lado del debe. Y por el haber van a ir los aportes, que es el pasivo. Aquí es donde nace
este pasivo que ustedes pudieron observar en otros temas. El aporte FAO por pagar es la contribución que hace el patrono por cada uno de sus trabajadores. Estos conceptos vienen de estos totales: Seguro Social 39 millones, régimen prestacional de empleo, que fue la sumatoria de estos dos, 7.169.000, y el FAO, que son 6.213.850,15. Allí lo tienen. En tercer lugar, viene lo que es la distribución de los costos de la nómina con el primer asiento. Recuerden que yo había trabajado aquí una cuenta transitoria, que es nómina a trabajadores. En este tercer asiento yo la estoy cancelando, es decir, tiene que ir por el lado del haber porque ya estaba por el debe. Entonces, por el debe vamos a utilizar las tres cuentas que le hacía mención desde un inicio. Lo que es mano de obra directa es inventario de productos en proceso, que viene de este último cuadro, es decir, lo de las boletas. John Porras, todos sus conceptos son inventario de productos en proceso. El costo indirecto de fabricación, ya lo tenemos aquí, que era anagraterol. Y la nómina administrativa, que son estos 137 millones, que correspondía a Alexander Méndez, porque era el gerente de operaciones. Todo eso contra la cuenta transitoria de nóminas trabajadores. Como ven, ambas dan lo mismo y la sumatoria le debe dar igual. Si no les da igual, pues algo hicieron mal. Por último, tenemos el pago de las retenciones y los aportes patronales por pagar. Acá, como pueden ver, tiene una fecha distinta, porque esto se cancela dentro de los 5 días siguientes al cierre de mes. Si tenemos la nómina de mayo, yo tengo hasta el 5 de junio para cancelarlo. La retención, que fue lo que le desconté al trabajador, que viene de este asiento, aquí estaban por el haber, aquí lo estoy pagando por el debe, están disminuyendo. Y los aportes patronales, que es la contribución que hace el patrono por sus trabajadores, tal como me lo establece la ley. Aquí están los pasivos por el haber, aquí lo estoy descontando por el debe. Y la sumatoria, pues, ¿dónde va a salir ese dinero? Del banco. Ya por ese lado está bien. Por último, ¿qué me falta? Responder las preguntas. Respondemos la pregunta 2 y 3. Yo la estoy haciendo acá y aquí ya me están diciendo los porcentajes de cada orden. Yo los tengo acá. 14.50, 25.3. Está preguntando cuánto corresponde a los costos de mano de obra directa, los costos acumulados, que es la cuenta 3. Estos provienen de acá, del inventario de productos en proceso. Entonces, sobre esta cantidad, ustedes van a aplicar estos porcentajes, como lo pueden ver aquí. Para la orden 2512, 14.50, 21.37, 22.63, 32.97 y 8.53. La sumatoria de estos órdenes es el costo acumulado de mano de obra directa, 112.330.177,10. Y allí finalizaría el ejercicio.